Saben que el Señor puso en mi corazón esta semana una porción de la Escritura y el título de esta enseñanza es este: cuando lo suficiente ya no es suficiente. Cuando lo suficiente ya no es suficiente. Y yo quiero que me acompañen, vamos a leer hoy literalmente el capítulo 11 de Números. Números 11, hermanos, no solamente es una historia de un pueblo en el desierto, que caminó en el desierto. Es un reflejo, este capítulo 11 de Números, es un reflejo del corazón humano, ¿ok? Véanlo de esta forma. Capítulo 11 de Números es un reflejo de qué, Ana? Del corazón humano, del corazón humano. Ahora, el pueblo de Israel para esto, hermanos, había visto la mano poderosa de Dios, la liberación del pueblo de Dios, había visto el pueblo la provisión de Dios, había visto el pueblo la dirección de Dios, y el Señor les daba el maná, el pan, cada día, como lo vimos al principio, y la presencia de Dios estaba con ellos en todo momento y en todo tiempo, y comenzaron a quejarse. ¿Puedes creer que sea eso posible, Víctor? Tenían todo, Jesús, absolutamente todo. Dios los había liberado del pueblo de Egipto, de la esclavitud, porque eran esclavos. ¿Y cómo tratan a los esclavos? Con rositas, con florecitas. Les gritaban, tal vez los golpeaban, los humillaban, les aventaban tal vez la comida. A ver, come judío, come hebreo. Vivían en un cautiverio y Dios los sacó de ahí, Dios los liberó de ahí. Tenían el pan. Luego, ¿se acuerdan lo que cantamos ahorita? Que Dios abrió el mar y pasaron. Vieron la mano poderosa de Dios. Se quejaban diciendo, nos sacaste de la cautividad para matarnos aquí en el desierto. Y vieron la mano poderosa de Dios. Y luego cruzaron por el desierto y estuvieron cruzando de día y de noche. Y la palabra del Señor dice que había una lumbrera de noche para guiarlos. Y tal vez esa lumbrera era como su calefacción, porque la noche en el desierto, ¿qué tal es? Frío. Dios cuidándolos, Dios protegiéndolos. Y dice la palabra de Dios que durante el día había una nube. Cuando tú estás en el sol y te está calando el sol, ¿a poco no buscas una sombrita? O estás en el parque y te está dando el sol bien fuerte y no traes gorra, sientes el calor pesado. Pero cuando pasa una nube, ¿cómo se siente? Como que hasta más fresco. Dios cuidando al pueblo de Dios, cuidando de su pueblo con tanto amor, tanta misericordia en el desierto. Luego les dio de comer, les daba de beber, decían, no tenemos agua. Y Dios suplió el agua para todo el pueblo. Dios suplió la comida para todo el pueblo y la presencia de Dios estaba con ellos todo el tiempo. El ser humano, hermanos, el ser humano puede tener bendición alrededor de él mismo. Escucha esto, el ser humano puede tener bendición alrededor de sí mismo. ¿Y sabes qué? Aún estar insatisfecho. Aún estar insatisfecho. Qué tremendo, hermanos. Durante los primeros 10 capítulos del libro de Números, hermanos, Israel recibió instrucciones, recibió qué es lo que tenía que hacer respecto a su organización, eh, eh, recibió durante los primeros 10 capítulos la presencia de Dios diciéndole qué tenían que hacer, cómo tenían que hacer las cosas. Fueron limpiados, fueron bendecidos. Dios les enseñó a dar. Dios les enseñó absolutamente todo. Les dio las herramientas necesarias a estos hombres para avanzar hacia dónde. ¿Se acuerdan hacia dónde iban? Iban hacia la tierra prometida. Dios los armó para ir a la tierra prometida. Sin embargo,
Dice versículo 1 de capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Otra vez, hermanos, díganlo, léanlo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó, se quejó. Otra palabra para decir que se quejó, murmuró, no estaba de acuerdo. Ahora el pueblo se volvió verdaderamente murmurador. No tenían en realidad por qué quejarse, porque Dios había estado presente con ellos durante todo ese tiempo. Cosas buenas Dios les había mostrado, su amor, su poder. Y podríamos pensar, hermanos, que es tan extraño que un pueblo siendo tan bendecido, hermano, pueda quejarse, porque Dios hizo muchísimo por ellos. Hizo mucho por el pueblo de Israel. Sin embargo, aún así el pueblo se quejó. El pueblo empezó a murmurar. Dice versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Después de los eventos tan impactantes que habían vivido estos hombres en el desierto, ¿sí? Impactantes y tan trágicos como la historia de cuando subió Moisés al monte Sinaí y el pueblo dijo, hagamos fiesta a Jehová, ¿se acuerdan? Y llevaron una celebración, hicieron un becerro de oro y empezaron a celebrar y Dios se manifestó ahí. Parecía que el pueblo, después de todo eso, parecía que el pueblo había aprendido la lección que Dios les había querido decir. De hecho, hermanos, en capítulos anteriores, ¿sí? Se percibía un aparente orden y un avance en su caminar. Sin embargo, este pasaje de Números capítulo 11 marca un giro totalmente importante. El corazón de estos hombres nuevamente se inclina a la queja. Aunque las murmuraciones parecían dirigidas hacia Moisés, hermano, ¿hacia quién crees que estaban dirigiéndose? Hacia Dios. En realidad era una expresión de inconformidad hacia Dios. ¿Por qué? ¿Tú nunca te has expresado inconforme en contra de Dios? ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca le has dicho por qué Dios? ¿Nunca le has dicho por qué pasa esto? ¿Por qué permitiste Dios que pasara esto? Estaban totalmente inconformes con lo que Dios había hecho. Señor, pero oramos, Señor, para que tú hicieras las cosas, Padre. ¿Y por qué pasa esto? Y empieza un reclamo a Dios. Y pasó lo mismo con este pueblo. El texto es demasiado claro, hermanos, que estamos leyendo al decir que el pueblo se quejó en contra de Dios, se quejó a oídos de Dios. Y eso es una actitud del corazón de cada uno de nosotros. Es una actitud del corazón escuchada por Dios, aún cuando no lo expreses directamente. Muchas veces lo expresamos con nuestro pensamiento o haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Tal vez no te quejes diciendo, Señor, ¿pero por qué? Pero hace las cosas de malas. No estás de acuerdo. Y la reacción divina muestra, hermanos, la seriedad del asunto. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la ira del Señor descendió. La ira descendió. ¿En qué forma descendió? En fuego. Lo estamos viendo ahí. Descendió la ira de Dios en fuego y consumió parte del campamento. Y aunque el pasaje no especifica cuántos muertos hubo o cuánta gente fue quemada a través de ese fuego que bajó, ¿sí? Hubo daños materiales, pero también hubo consecuencias humanas, hermanos. Esto subraya la queja persistente de que no es un asunto ligero el quejarse en contra de Dios. La incredulidad, el descontentamiento frente a la provisión de Dios y dirección de Dios no es bueno. Y este versículo que estamos leyendo, versículo 11, nos confronta realmente a una verdad muy importante, hermanos. Aun cuando externamente
parezca que todo está en orden, hay un corazón que murmura. Y ese corazón que murmura puede tener graves consecuencias. Por ello somos llamados a cautivar. Vamos a ver el versículo 2. Por eso somos llamados a cultivar una actitud de gratitud, confianza y reverencia delante de Dios en todo momento. Dice el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Perdón, versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa, ya lo viene en su Biblia, ya lo tiene en su Biblia, es lugar de fuego o ardor. Y ese lugar debe ser un recordatorio espiritual, hermanos, porque Dios dejó una marca visible para que su pueblo no olvidara las consecuencias del corazón que murmura, que menosprecia la provisión de Dios, que menosprecia su presencia. Versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, no iba solo, ¿ok? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con nosotros con lo que conocemos es de que después de que vinieron las plagas, el pueblo de Egipto salió liberado, ¿sí? Digo, el pueblo de Israel, perdón, salió liberado de Egipto, pero no solamente se fueron los hebreos, sino mucha gente que estaba cerca de ellos decidieron irse también con ellos, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos, hermano, cuando dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres, las malas influencias te van a hacer irte por otro camino que no es de Dios, va en contra de Dios. Tú no tienes que dejarte influir por nadie, sino solamente por la palabra de Dios, nada más. Por el consejo de su palabra. Esa es la buena influencia que nosotros debemos de tener y nosotros debemos de influenciar a otros a leer la palabra, a escudriñar la palabra y a creer en el Señor. Pero desafortunadamente es muy fácil que nos dejemos influenciar por las cosas, nos dejamos influenciar por las actividades, nos dejamos influenciar por los jefes, nos dejamos influenciar por los compañeros de escuela, nos dejamos influenciar por los vecinos. Cuando nosotros debemos ser una influencia como cristianos para la gente que está alrededor de nosotros. Nosotros deberíamos ser esa influencia, no una influencia positiva, hermanos, sino la influencia de Cristo en sus vidas, que traiga arrepentimiento a esos corazones, esas vidas necias, a ese corazón perverso. Pero es más fácil que uno se contamine, y fue lo que pasó aquí, en este libro de Números capítulo 11. Dice que se mezcló la gente, ¿no? Y tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Y al tener esa comunión tan cercana a estas personas, hermanos, ¿sí? Que no temen a Dios, es bien complicado que tú, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregunto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Sin embargo, hermanos, desafortunadamente, si no estamos firmes en Cristo, somos muy fáciles de ser atrapados por las tinieblas. Decía mi padre, métele la punta del dedo chiquito al mundo y te va a dar una revolcada, Jorge. Una revolcada. Tantito que te metas al mundo, ¡pum! Te va a acabar, Jorge. Desafortunadamente no escarmientas en cabeza ajena. Y vaya revolcada que me dio. Pero ahora les digo a ustedes, después de ese tiempo, él me dijo algo y yo quiero compartirlo con ustedes. Me dijo, Jorge, si tú a tus 40 años, en ese entonces tenía 40 años,
con tu fuerza de toro, que estás sano y demás, con lo que has aprendido. Si escucharas a este viejo de 70 años, tendrías la fuerza de un joven de 40 y la experiencia de un hombre de 130 años. Y nadie te pararía, Jorge. Ahora ustedes les digo, con la experiencia que ustedes tienen en Cristo, más su palabra y Cristo con nosotros, ¿quién nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida? Nadie. Pero ¿saben qué? Vivimos religión. Vivimos religión, vivimos tradición. ¿Por qué vienes a la iglesia, Eduardo? Vengo porque me trae mi mamá. ¿Por qué vienes a la iglesia? Vengo porque me trae mi esposo, mi esposa. Vengo por costumbre, vengo por tradición. Debemos de entender que Él es santo, hermanos. Y aquí, hermano, no es la casa de Dios. Que quede claro. ¿Saben dónde está la casa de Dios? Dentro de nosotros. Yo soy la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Es que yo no siento la presencia de Dios en ese lugar. Oye, pues estás bien mal, porque la presencia de Dios habita en ti. Y donde tú vayas, la presencia de Dios se tiene que sentir. Pero ¿qué es lo que siente la gente cuando te ve a ti? ¿Qué es lo que la gente siente cuando te ve? ¿Se siente incómodo? Porque ya llegaste tú a actuar, no a actuar, perdón. Tú ya llegaste con la presencia de Cristo a tu vida y la gente se siente mal porque no pueden tomar, mal porque no pueden fumar, mal porque no pueden decir majaderías, mal porque no pueden decir albures. O te involucras con ellos. Hay un testimonio de un hermano que decía que estaba en la fiesta de fin de año de la compañía donde él pertenecía. Este hermano es un pastor. Y dice que estaban ahí ya en la fiesta de fin de año, en la posada, ahí celebrando y jajaja, riéndose y pasándola bien, ameno, todo. Ya estaban los compañeros platicando y contando chistes. Y el primer chiste, pues un chiste blanco, ¿no? Como se conoce. Y luego cada vez le iban empezando a subir de color, de blanco se fue a amarillo, y de amarillo a rosa, y de rosa a rojo, y de rojo a guindo. Y dice este hermano que estaba muerto de la risa, muerto de la risa, estaba riéndose a todo lo que da. Y de repente escucha una voz en su corazón y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice este hermano que fue al baño ahí de donde estaba, ¿sí? Y se encerró donde estaba el WC y se hincó ahí y dice que lloró muchísimo. ¿Por qué? Porque había roto el corazón del Señor, estando en un lugar donde él no tenía que estar, un lugar donde él no pertenece, pero somos muy fáciles de influenciar. Hermano, estos hombres desearon, codiciaron, no solo era hambre, hermanos, no, porque no tenían hambre, era necedad, porque recuerden que Dios suplía el maná diario. ¿Tenían hambre? No. ¿Qué era lo que había en sus corazones? Necedad. Aplícalo a tu vida. ¿En tu corazón hay necedad? ¿En tu corazón hay necedad? ¿Codicias? Sí, porque no solo era un hambre de necesidad, hermanos, no era un hambre de necesidad, perdón, sino era necedad, ¿verdad? Dios les había dado el maná, era codicia, era rebelión lo que tenían y también una actitud de insatisfacción. ¿Usted tiene esa actitud de insatisfacción con Dios? Este pueblo no estaba valorando lo que Dios les daba, hermanos. No estaba agradeciendo. Había en ellos queja. No había gratitud a Dios diciendo, ya no quiero esto, ahora yo quiero el otro. Señor, no me gusta esto, ahora yo quiero lo otro. ¿Qué es lo que había en sus corazones? Codicia. Y vemos a la gente extranjera que tuvo ese deseo. ¿Qué deseo tuvo la gente extranjera? ¿De comer qué? Ustedes saben que el pueblo de Dios, cuando salió cautivo de Egipto, ¿saben que llevaban con ellos animales? ¿Y ustedes creen que estaba prohibido
matar una vaca y comérsela, un borrego comérselo? Era ilógico, ¿no? El que el pueblo contaminado querían otra cosa. Aún tenían, obviamente el ganado y lo que tienen ellos en ese tiempo era símbolo de riqueza. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, con Job, que era el hombre más rico. ¿Quién más? Abraham. Lo vemos con el ganado, lo vemos, eso es lo que simboliza la riqueza. Eran hombres ricos y aún así, ¿qué deseaban? Deseaban lo que no tenían. Qué tremendo. Desear lo que Dios no te quiere dar o no te ha dado. Lo tienes todo. Lo tenemos todo en Cristo, lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué más te hace falta, hermano? Realmente piensa, ¿qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta? A mí, ¿qué me hace falta? Pero siempre hay una insatisfacción del hombre por querer más y más y más y más. Ahora, hago una pausa. ¿Es malo tener? ¿Es malo tener una casa? ¿Es malo tener 2 casas? ¿Es malo tener 10 casas? En España sí, creo que ya se las quieren hasta quitar, ¿no? Los socialistas, ¿no? No sé si han visto por ahí las noticias, ¿no? Que ya dicen, es mucho, son muchas casas, hay que quitárselas, ¿no? Pero vean, hermano, no es malo. No es malo tener, pero tienes que saber para qué Dios te da. ¿Es malo tener un buen trabajo? ¿Es malo tener un buen salario? ¿Es malo tener un carro? No. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Porque no estamos satisfechos con lo que Dios. Vas al súper y llenas tu alacena para traer el domingo para la despensa del hermano. Buscas ahí en lo más profundo de tu alacena. Ay, este no lo uso. Ay, este tampoco lo uso. Le voy a llevar al hermano lo que no uso. Llévale lo que usas. Decía mi hermana hace rato, Carlita preciosa, cuando estábamos orando por la hermana Lupita, dijo algo que debe de existir dentro de nosotros. Vamos a orar por Lupita como si usted estuviera en su lugar, ¿se acuerda? Voy a bendecir a un hermano, voy a orar por un hermano, ore por el hermano como si usted fuera el hermano. Porque es muy fácil orar. Y Señor, y bendícelo, y Señor, bendícelo, y Señor, bendícelo. Pero también el Señor nos dice, bendícelo tú. Ahí tienen todos el teléfono de la hermana Lupita. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Si no lo tienen, pregúntenme y yo con gusto se lo doy. Mándale un mensajito, hermana, estoy orando por ti. Pero realmente que esté orando por ella, porque si no somos mentirosos. Hermana, no te sientas triste. Cristo te va a dar la victoria. Amémonos. Volviendo al tema, hermanos, no valoraban este pueblo lo que Dios les había entregado, lo que les había dado, se quejaban, no había gratitud, diciendo ya no quiero esto, quiero lo otro, ¿sí? Y todo eso fue por las malas compañías. Sigue el versículo 5, dice la palabra del Señor, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Sabe qué significa de balde? Gratis. Fíjense, oh, así como que, oh. Véanlo. ¿Qué estaban añorando? ¿El pescado que comían qué? A ver, en serio, hermanos. ¿Sí les cuadra lo que estamos leyendo hoy? Quiero regresar tantito. Los judíos, el pueblo de Dios, ¿qué hacía en Egipto? ¿Eran qué? Y dice que la pila que añoraban el pescado que comían, como que no hace sentido, ¿no? ¿Mande? No concuerda. En otras palabras, añoraban lo que nunca habían tenido. Se les había olvidado cómo los trataban el pescado, no lo recibieron gratis. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice cómo lo decían ellos.
Ellos decían, estábamos mejor allá, que comíamos mucho pescado de agrapa, sin que nos costara. Porque se supone que es gratis, tú no estás pagando un precio por algo, ¿es correcto? Y ellos decían, añoramos el pescado que allá era gratis, se les olvidó que habían sido esclavos, ya no eran de la raza, ahora ya eran nobles, ¿no? Ya se nos olvidó eso. Se les había olvidado de dónde venían, de dónde Dios los había sacado y estaban añorando algo que no habían tenido. Dice la palabra del Señor aquí, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, ¿verdad? Y dice versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. A ver, vean lo que decía, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Ellos querían comer pescado, querían seguir comiendo ajos, querían seguir comiendo melones, pepinos, los puerros son una especie de cebollín. ¿Sí los conocen los puerros? Son como las cebollas esas que se ponen en la carnita asada, y no estoy haciendo alusión a que me inviten, pero son esas que tienen la cola larga verde. Pero el cebollín este o el perro, perdón, el puerro no tiene la cabeza redonda, sino es como que va del mismo tamaño, del mismo grosor, ¿verdad? Y es blanco, esos son los puerros, ¿ok? Y añoraban esa comida. Decían ellos, ya estamos hartos de lo mismo todos los días, ya estoy fastidiado, ya no quiero más el maná, no veo otra cosa más que maná. ¿Qué pasa cuando le das a tus hijos todos los días huevo, 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 huevo? No te dicen, ya mamá, cámbiale, ya no quiero huevo. Estaban hartos ellos. Pero ¿por qué le das huevo y por qué no le das una salchicha? Porque el huevo tiene vitaminas, tiene proteína, ¿tiene qué? Ok, es mejor que una salchicha, ¿no? Pero ¿qué tal la salchicha? Hijos, con catsup, mostaza y un poquito de salsita así. Con el tenedor la cortas, la picas y hasta agua se me hizo la boca. En serio. Pero ¿qué tal el huevo? Bueno, a mí no me gusta mucho el huevo. Perdón, a mí no me gusta el huevo cocido ni el huevo estrellado. Por si me invita a comer, como puro huevo con jamón y que tenga más jamón que huevo. Con frijoles y un pan tostado, sin jugo de naranja, un cafecito bien cargado sin azúcar. No es algo caro, ¿verdad? ¿Y qué quería la gente? Quería salchicha. Anhelaba los hot dogs. ¿Verdad que es tonto lo que estoy diciendo? Así de tonto era el pueblo, porque el pueblo tenía el maná, y anhelaban lo que no les hacía bien. Anhelaban, sí, lo que no era para ellos. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Porque decían ellos, ya estamos hartos de lo mismo, el mismo alimento todos los días, lo mismo, ya basta, ya no quiero saber nada de este maná. Parecía que se acordaban de la abundancia, pero acuérdate lo que te dije ahorita, estaban idealizando el pasado, diciendo que su pescado era gratis, en balde. Estaban idealizando algo que no se acordaban de la opresión, no se acordaban de la esclavitud, no se acordaban que mataron a sus hijos y aún así anhelaban que Egipto. Egipto es tipo de quién? Del mundo. ¿Cuántos cristianos anhelan el mundo? Porque eso no nada más es para los jóvenes, es para todos. Es para todos. ¿Cuántos anhelan el mundo? ¿Cuántos anhelan lo que la ves allá afuera? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, perdón por hablar de esto, pero es un ejemplo que les quiero dar. Yo me acuerdo que vivíamos en un fraccionamiento chiquito
y afuera estaban las cocheras de las casas, estaban los jardines, y afuera hacían mis vecinos fiesta. Y en ese entonces estaban de moda las de Timbiriche y no me acuerdo cómo van esas. Ahorita después se las canto, ¿verdad? Pero no es cierto. No me acuerdo cómo van y las de hombres qué. Y veía a mis vecinos bailar y demás y moviéndose y cómo bailaban antes como que iban manejando el carro. Y yo me asomaba ahí por la ventana entre las cortinas y mi papá y yo me decía, muchacho, ¿qué papá? ¿Tienes muchas ganas de salirte? No, papi, a su cuarto. Y ya iba a mi cuarto. Y por adentro en mi cuarto escuchaba las canciones y estaba ahí yo, Y creces, vienes a la iglesia, pero ahora ¿qué tal? Escuchas una música y hasta la andas tarareando en la cabeza y demás, y sigues deseando lo que ellos tienen, sigues deseando lo que el mundo tiene. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Dios nos ha dado algo, hermanos, y lo desechamos. Dios nos ha hecho sus hijos, nosotros, usted, yo, deberíamos ser la gente más feliz de la tierra, pero se la pasan igual que yo, con una carota así larga, fea, como la que tenemos, como la que tengo yo, hermanos. Y no debe ser así. Ya se lo he dicho, hermano. Tenemos la salvación, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Sabemos cuál es nuestro destino final. ¿O no lo sabe? ¿Cuánta gente desearía saber qué le depara el destino? Y ahí andan buscando adivinos, andan buscando los horóscopos, andan buscando a ver quién le lee el café o el té tarot o algo así se llama esa cosa. Le andan buscando qué, pero usted ya sabe qué le depara el destino. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Más allá del sol es donde yo tengo mi hogar. Yo ahí tengo mi hogar. Ahí yo lo tengo. Y yo deseo estar en mi casa. Yo deseo estar ahí, hermano. Yo no puedo imaginar el momento en que cierre mis ojos aquí en la tierra y abra mis ojos en el cielo y vea a mi Creador, a mi Cristo precioso. Realmente lo anhelo. Realmente es el deseo de mi corazón. ¿Cuál es el deseo de tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Comprarte otro carro, comprarte otra casa, que no es malo. Pero ¿cuál es el anhelo? ¿Trabajas para tener más dinero en tu cuenta de banco? ¿O trabajas para que el Señor sea glorificado en tu vida y des testimonio a la gente que está alrededor tuyo? Decían estos hombres, nos acordamos del pescado que comíamos gratis. Vaya mentira. No hay nada gratis en este mundo, hermano. No hay nada gratis. Voy a continuar el versículo 7, hermanos. Y dice la palabra del Señor, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Sigue, la semilla de culantro, ¿sabe cómo es la semilla de culantro? Dice el internet, yo no lo sé, no lo conozco. Si alguien conoce el culantro, dígame. Pero supuestamente el culantro es una semilla como la del cilantro, muy parecida. Es una semillita chiquita, gorda, perdón, redonda, ¿sí? Dice que así era como semilla de culantro y dice que tenía un tono, color de bedelio, y ese color es como un color claro y tiene un brillo particular, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué no lo dice la Biblia? ¿Por qué nos dice cómo era el maná? Porque cuando nos dice que era una forma redonda, ¿sí? Puede hablar que es infinito, no tiene principio y fin, ¿sí? Y tenía un color, dice, un brillo particular, el bedelio tiene un brillo particular. Vean, la Biblia dice que quién es el maná del cielo que vino.
Cristo. Cristo. Cristo es nuestro maná. Él es infinito. Él no es perecedero. Él lo tiene todo. Dice, el maná no puede explicarse. Hermanos, actualmente el maná no puede explicarse con medios científicos. Y el maná es una provisión que Dios dio inigualable, incomparable. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 8 de Números capítulo 11. Dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Este pasaje, hermanos, este pasaje resalta la fidelidad constante y la provisión de Dios diaria. El maná, hermanos, no solamente era suficiente, sino el maná, hermanos, era bueno, era aceptable y era accesible. Y todavía más allá de eso, hermanos, el maná que caía del cielo tenía las vitaminas, tenía los minerales, tenía todo lo que un cuerpo humano necesita para vivir. No necesitaba otra cosa más que el maná. Y el maná lo tenía que recoger todos los días, sí, de domingo a viernes. La Biblia, la palabra se come de domingo a viernes, se come todos los días ahora, pero es una similitud de que tú tienes que estudiar en tu casa la palabra, tienes que leer en tu casa la palabra, no esperes a que llegues el domingo para comer, hermano, come en tu casa. Come la palabra en tu casa. El problema nunca fue la calidad del maná. ¿Cuál fue el problema? La actitud del pueblo, el corazón del pueblo, el menosprecio del pueblo para lo que Dios da. Se acostumbraron tanto, hermanos, al maná de Dios. Se acostumbraron tanto a la provisión de Dios que llegó el punto en que perdieron la capacidad para valorarlo. Tengo mucho calor. No sé si sea yo o sean ustedes, pero si hace calor, puedes prender el clima, la cosa esa, por favor. Pierdes la capacidad para valorarlo porque lo tienes todos los días. ¿No te ha pasado a ti con tus cosas? Llegas, te subes a tu carro, Juanita, todos los días. Te subes. O tú, Neri, te subes a tu carro todos los días, vas a tu trabajo, vas, vienes. ¿No? Todos los días. Usted, hermana Beli, se sube a su carro, va a su trabajo, hace sus cosas en su carro todos los días. ¿Y qué pasa cuando no tienes un carro? ¿Cómo se sienten? Como que hizo falta algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te acostumbras a verlo y cuando no tienes tu carro dices, ay, ¿cuánto falta más a mi carro? No valoras tu carro. ¿Sí? Es un ejemplo burdo, pero vean cómo lo estaba pasando la gente. Ellos no valoraban la provisión de Dios. Y así también sucede con nosotros nuestro día a día. Dios sigue proveyendo a nuestras vidas salud, alimento, trabajo, casa, salvación, su presencia. Pero cuando nos acostumbramos, hermanos, corremos el riesgo de menospreciar lo que Él nos da. Lo que antes era motivo de gratitud, ya lo vemos a veces muy normal. El que tengas alimento en tu casa lo ves muy normal. Cuando te sientas a comer y tienes ahí un pan, tienes un pedazo de pollo, o lo que sea, frijoles, arroz. Señor, te doy gracias por este alimento, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Ya hasta sin sentido damos gracias, lo hacemos indolentemente. A mí me gusta mucho un pasaje, creo que viene en Daniel 6, no recuerdo exactamente, cuando Daniel oraba al Señor. Dice que cuando Daniel oraba, el Señor descendía a escuchar a Daniel. ¿Tu oración crees que cuando la elevas al Señor, aún dándole
Gracias por alimento. ¿Tú crees que el Señor te ponga atención? ¿Realmente lo crees? No me contestes. Piénsalo. ¿Realmente crees que escucha tu agradecimiento? ¿Realmente crees que te está escuchando o lo haces por no dejar, por costumbre, porque todos los cristianos lo hacemos? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente hay agradecimiento a Dios porque tienes comida? O ya se te vuelve también muy común. Es algo muy similar a lo que está pasando aquí. Pero cuando nos acostumbramos, corremos el riesgo de menospreciar lo que antes era motivo de gratitud. Lo que parece hoy normal, hermanos, en realidad es gracia diaria del Señor hacia nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cuando aprendemos a ver la provisión de Dios como un regalo constante, dejamos de quejarnos. Vamos a ver el versículo 10. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Aquí estaban haciendo un gran berrinche. ¿Sí se da cuenta? Están haciendo un berrinche. Cada familia desde la puerta de su tienda, ¿qué estaba haciendo? Estaba manifestando su inconformidad. No estamos contentos, no queremos eso, nosotros queremos otra cosa. Empezó la murmuración, ya no era algo individual, sino ya era una queja comunitaria, ya había murmuración. El pueblo no estaba sufriendo por falta de provisión. Que quede claro ahí, ¿el pueblo estaba sufriendo por falta de provisión? No. ¿Por qué estaba sufriendo el pueblo? Por caprichoso, por berrinchudo, porque anhelaba otras cosas que no venían de parte de Dios. Y esto es tremendo, hermano, porque vamos a verlo más adelante, ¿sí? Cuando tú estás duro y duro, duro, duro con algo, a veces Dios te lo da, pero trae juicio, trae juicio. El pueblo no estaba sufriendo por falta de provisión, sino por falta de gratitud. Se habían cansado de lo que Dios les daba, ya no valoraban la presencia de Dios, no valoraban su fidelidad constante, no valoraban absolutamente nada de Dios. Ellos estaban anhelando algo distinto, algo que apelara a sus propios deseos más que a la voluntad de Dios. Y hoy puede suceder algo con nosotros igual, hermano. Hoy puede suceder lo mismo cuando el corazón pierde la gratitud, el corazón empieza a buscar algo más, nuevas experiencias, nuevas emociones, estímulos externos. Y se puede caer en la trampa, hermano, de pensar que la presencia de Dios y su palabra ya no es suficiente. Y se busca llenar ese vacío con actividades, con el activismo o formas o expresiones que no satisfacen, que solo satisfacen, perdón, momentáneamente ese deseo, el entretenimiento. Pero hay algo muy importante que dice la Biblia, hermanos. Hay muchos lugares donde están llenos de actividades, muchísimos lugares, entretenimiento, pero hay algo que todos nosotros sabemos y lo dice Mateo 13:31. Dice que el cielo y la tierra van a pasar. Lo único que nunca va a pasar es su palabra. Por eso es necesario que nos enfoquemos al estudio de su palabra, no al entretenimiento, no a ver qué se hace, qué hacemos. No, hermano, la palabra es lo que permanece, no pasa de moda. La palabra es quien transforma vidas y vidas a través de su palabra, hermanos. No la dejemos a un lado, no hay que complementar nada. Su palabra es suficiente. Dice el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué? Versículo 11, dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría y que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, queremos fiesta, queremos otra cosa, queremos actividades, queremos ser distintos. Y eso me recuerda una porción del libro de Éxodo que mencioné hace rato, cuando el pueblo de Dios
Estaba esperando a que bajara Moisés del Sinaí. Y el pueblo de Dios fue con Aarón y le dijeron a Aarón, haznos un becerro. ¿Se acuerdan? Y Aarón lo hizo. Y luego dice la Biblia, hagamos fiesta a Jehová. ¿Y a quién estaban adorando? Al becerro. Al becerro. Al becerro. Qué tremendo. No en todo lugar donde se menciona a Dios está Dios. Eso es tremendo. Yo le pido al Señor que Él descienda aquí, que Él esté aquí con nosotros, que Él esté en sus casas, con ustedes, que donde quiera que vayan, esté Dios con cada uno de nosotros, hermano. Que Dios esté con nosotros. ¿En qué versículo me quedé? Ya leí el 13, porque luego dice Moisés quejándose, ¿no? Diciéndole a Dios, ¿de dónde quieres que consiga carne para todo este pueblo? ¿De dónde quieres que saque todo esto? Fíjese, ya después de todo lo que había vivido Moisés con el Señor y que el Señor proveyó tantas cosas en el camino, que el Señor proveyó maná durante tanto tiempo para todo el pueblo, que Dios le dio agua de beber a su pueblo, a sus animales, que Dios les proveyó vestidos, zapatos y no se acababa. De repente le dice Moisés a Dios, ¿y de dónde quieres que saque tantas vacas? ¿De dónde quieres que saque yo carne para todos ellos? Qué tremendo, qué tremendo. Y decía este hombre diciendo, Señor, yo no puedo solo, te necesito. Dice, no solo yo puedo soportar este pueblo que me es pesado en demasía. Vean lo que dice, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Estos versículos nos están mostrando el lado humano de Moisés. Porque el pueblo iba y le decía, hermano, esto, Moisés el otro, Moisés el otro. Y vean, fue un líder fiel. Pero llegó un momento en que se sintió abrumado. ¿Usted no se ha sentido abrumado de repente? Sí. Se sentía emocionalmente desgastado. La presión del pueblo fue tan fuerte, hermanos, sus cuestionamientos, sus juicios, que Moisés llegó a un punto de quiebre y fue delante de Dios. Se sintió solo, sobrecargado, se sintió sin fuerzas, a tal grado que Moisés dice, la Biblia dice que Moisés, ¿qué quería hacer? Morirse. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Con ganas de morirse? ¿Ya no de levantarse? Es tremendo. ¿Moisés estaba rechazando a Dios? Pregunto. No, no lo estaba rechazando, pero sí estaba expresando algo, agotamiento. Cuando tú te sientas cansado, cuando te sientas agobiado, ve con el Señor y dile cómo te sientes. Y su clamor realmente nos enseña la intensidad de la carga que tenía. No debemos de cargar solo, hermanos. No, hay cargas que no fueron diseñadas para nosotros. Por eso tenemos que entregárselas a Dios. Entrégale a Dios la carga que tú tienes, hermano, hermana, porque tú traes cargas, entrégaselas a Dios. Realmente, si algo te está pesando en tu corazón, en tu mente, entrégaselo a Dios, ¿sí? No estamos diseñados para cargar con nuestras propias fuerzas. Moisés no ocultó su sentir, no lo ocultó, sino que hizo Moisés. Moisés lo llevó directamente delante de Dios e hizo lo mismo que Ana, la mamá de Samuel, derramó su corazón, derramó su amargura, derramó lo que él tenía en su corazón y Jehová oyó con Ana. Y lo mismo hizo el Señor con Moisés. Si hoy te sientes abrumado, si te sientes presionado, hermano, hermana, por las personas, este pasaje que estamos leyendo te invita a hacer algo, ¿sabes? A hacer lo mismo que Moisés. Lleva tu carga delante de Dios. Lleva tu carga. Cualquiera que sea tu carga, llévala delante de Dios. ¿Sí? Y luego dice aquí a los que están sirviendo en esta congregación, hermanos, porque hay muchos que sirven aquí en esta congregación. ¿Sí? A los que están sirviendo en esta congregación, hermanos, les recuerdo que realmente es Dios quien sostiene la obra. Somos servidores, somos colaboradores, somos servidores de Dios, porque vean lo que dice el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés,
reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que los que son ancianos del pueblo y sus principales, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta. ¿A qué se refiere con ancianos? ¿A hombres viejos? A hombres sabios, ¿sí? Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios le respondió la carga o el sentimiento que sentía Moisés. ¿Se acuerdan cómo sentía Moisés? Él se sentía a morir y fue y expresó lo que tenía en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? ¿O acaso lo ignoró? Dios no lo ignoró, sino que Dios le respondió y le dijo, ve y toma a 70 ¿qué? Hombres sabios, ancianos, que colaboren contigo, que trabajen contigo, ¿no? Le enseñó que la responsabilidad es compartida, que la solución divina no fue que Moisés hiciera más, sino que dejara de hacerlo solo. Dios establece un principio clave. La obra no está diseñada para una sola persona. No era solo organización humana, era impartición espiritual. El mismo Espíritu Santo que daba la capacitación o que capacitaba a Moisés, ese mismo Espíritu Santo iba a ser repartido para los otros, iba a ser puesto sobre los otros para sostener la carga del pueblo. Por eso es importante, hermanos, los discipulados que se han dado, por eso son importantes el discipulado que se dio el año pasado sobre el liderazgo espiritual, hermanos. Es bueno que estemos aquí, es bueno que nos desarrollemos todos la visión del pacto de gracia, 2 Timoteo 2:2. Esto que yo te he enseñado, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Enseñárselo a otros, para que esos otros enseñen a otros, ¿sí? Hombres fieles e idóneos. Hermano, tú no esperes a escuchar que diga Jorge, Carla o Jorge o cualquier. Hermano, si Dios ha puesto tu corazón un sentir, hazlo. Platícalo con Carla, conmigo, hermano, y te vamos a apoyar en la oración. Yo quiero darles un testimonio, un testimonio. ¿Cuántos años has estado aquí en la congregación, Manuel Siller? 25 años. ¿Y quién te dijo que iniciaras en tu casa el discipulado? ¿Te lo dijo Carla? ¿Te lo dije yo? Puso en su corazón hacer un discipulado en su casa y está llevando su discipulado. Ya ha llegado su familia, han llegado sus hermanos, sus hermanas. Ayer llegó un amigo de él. Hermanos, Dios es quien pone el querer, pero ha sido disciplina de Manuel. ¿Cuántas semanas llevas haciéndolo, Manuel? 20 semanas. 20 semanas. Vas para medio año, Manuel. Y aunque no llegue gente, te he dicho, Manuel, pero con que llegue el Señor es más que suficiente. Pero Dios le puso ese sentir. Dios, ¿qué te ha puesto a ti, hermano? Dios, ¿qué sentir te ha puesto en tu corazón? Todo hágase en orden, no en desorden. Todo hágase en orden para que oremos por ti, hermano. Es porque tú estás debajo de una cobertura, estamos orando por ti. Pero si tú te sales y no nos dices, hermanos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es importante. Por eso está hablando aquí, hermanos, sobre el servir, que es un privilegio compartido. Déjanos ser parte de eso. Si Dios ha puesto en tu corazón, hermano, servir, acércate con Carla. ¿Saben cuántos maestros de niños hay? ¿Cuántos grupos de niños hay actualmente? ¿Dónde está Gaby? ¿Cuántos grupos hay? ¿6? ¿3? Ok. ¿Saben cuántos maestros de niños hay? ¿Cuántos maestros de niños hay en total? Total. Hay 8. Hay 8 maestros para 3 grupos. Gracias a Dios. Laurita, ¿cuántas personas vienen a hacer el aseo, Laurita? 4 personas. Ya han sido 4 durante mucho tiempo.
Si usted tiene en su corazón venir, hágalo. Se les invitó, hermanos, al discipulado, todos aquellos que quisieran, etcétera, etcétera. Carla hizo la invitación en septiembre, ¿fue Carla que hicimos la invitación? Sí, porque iniciamos cuando, en noviembre, no, en octubre iniciamos. Fueron 10 clases, 8, fueron 8. Fueron 8 sábados que estuvimos viniendo. ¿Se acuerda, hermana Beli? Y nos fue instruyendo, nos fue llevando, fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo. ¿Usted ha escuchado esa palabra del Señor? Bueno, esa parte de la Biblia que dice que la mujer calle. ¿Sí se acuerda? Que Pablo le dijo que la mujer no podía estar en el púlpito, ¿se acuerda? O enseñando. Que aparentemente es lo que dice la Escritura. ¿Usted sabe cuál es el real trasfondo de eso? ¿Usted sabe cuál es el trasfondo de eso? Bueno, se lo digo en otra clase, porque ahorita estoy hablando de otra cosa. ¿Va? Pero el trasfondo de eso, hermanos, es que la mujer en aquellos tiempos no era bien vista que estuviera soltera, sin hijos, y que fuera a la escuela o estudiara. De hecho, Pablo le dice, ve y estudia y prepárate. Vean todo el contexto, el texto, para que vean lo que está diciendo el Señor. No está prohibiendo, pero estas mujeres venían de una religión, de adorar a una diosa y querían hacer lo mismo que hacían allá, lo querían hacer aquí. Y por eso Pablo les dijo, guarda silencio, ve, estudia, aprende. ¿Sí? Ve, estudia y aprende. Qué tremendo. No es malo, es bueno. Necesitamos a las mujeres, necesitamos a los varones, Víctor, que estudien la palabra, que se consagren a Dios, que sirvan a Dios, no que sirvan aquí. Hermano, vengo a ayudarte. Pues no vengas a mí a ayudarme. Ven a servir a Dios. Yo no necesito ayuda. Yo necesito colaboradores, gente que esté conmigo de la mano, que esté conmigo hombro a hombro. Carla las necesita, Gabriela los necesita, todos los necesitamos. Hermana Lupita, ¿nos necesita o no nos necesita? ¿Cuánto nos necesita? No escucho, no escucho demasiado. Nosotros también, Lupita. Nos necesitamos los unos a los otros, pero tenemos que demostrarlo. ¿Quieres ser amigo mío, Jesús? También muéstrate amigo con los demás. Ay, es que no me saluda nadie. Pues tú saluda. Servir es un privilegio compartido, hermano. No se trata de ayudar, sino de participar activamente en lo que Dios está haciendo. Dice versículo 17, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Como congregación, hermanos, este pasaje nos llama a dejar de ser espectadores. ¿A quienes? A todos. Hermana Doris, ¿cuándo va a pasar a cantar? La hermana Doris en otros momentos cantaba. Es tiempo, hermana, de que realmente se afirme en el Señor y que sea el Señor que la agarre y que no la suelte hasta que su marido se quede así impactado. ¿Y ahora qué te pasó a ti? ¿Ya te lavaron ahora sí el cerebro allá? Dígale, me lavaron el cerebro y el corazón y fue el Señor. Debemos impactar a la gente que está cerca de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como congregación ese debe ser un mensaje para nosotros. Versículo 18, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿Qué berrinche hicieron hacia Dios? Como si estuvieran desamparados, ¿no creen? Idealizó su pasado el pueblo en Egipto, olvidando que venían de la esclavitud. Su llanto no era por necesidad, sino por necedad, un corazón inconforme, un corazón perverso, una deslealtad a Dios que les había dado todo. Y a veces usted y yo caminamos siendo desleales a Dios. Este pueblo actuó como si estuviera desamparado. Mi pregunta es, ¿alguna vez te ha desamparado Dios? Realmente nunca te ha desamparado el Señor.
Y a veces caminamos como si Él nos hubiera desamparado. Y hoy en la iglesia puede suceder algo similar, hermanos. Cuando el corazón se enfría, comienza a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Empezamos a idealizar otros tiempos, otras experiencias o incluso la vida pasada sin Cristo. Se pierde la perspectiva espiritual y se comienza a actuar como si Dios no estuviera proveyendo. Sentir que lo que Dios nos da no es suficiente. Versículo 19 dice, no comeréis un día, ni dos, ni 5 días. ¿A qué se refiere? Que no iban a comer qué? Carne. No vas a comer ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices. Y lo aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Qué tremendo que Dios les diga eso. Te vas a hastiar hasta que te hartes. Vas a comer ahí, te vas a llenar de cosas hasta que te hartes y digas de esta forma, Dios en su soberanía les concede lo que estaban pidiendo, pero no como una bendición, no como una bendición, sino como una forma de juicio. El problema no era el deseo de carne, sino el corazón del pueblo que menospreció lo que Dios les daba. Menospreció la presencia de Dios, menospreció la provisión de Dios. El pueblo no solo pidió algo distinto, rechazó lo que ya tenía en el Señor. Y entonces llega el momento en que Dios les da lo que querían. ¿Se acuerdan? Ahorita viene a mi memoria el pueblo de Dios que decía, le decían a Samuel, Carla, dime si estoy en lo correcto, le decían a Samuel, Samuel, dile a Dios que queremos un rey como todo el mundo lo tiene. ¿Sí era él? Sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Danos un rey, porque queremos un rey. Vemos todos los pueblos que tienen rey y nosotros no tenemos rey. ¿Cómo es posible que no tengamos rey? Y fue Samuel y dijo, Señor, ten misericordia de este pueblo, porque te están despreciando. ¿Quién era el rey de ese pueblo? Pero ellos querían ver físicamente. Qué tremendo el despreciar a Dios. Y así pasó aquí. Dios les da aquello que tanto anhelaban, pero la abundancia terminó produciendo, ¿cómo puedo decir? Asco, un hastío, hastio, hastío, hastío, hastío. Es hasta por las narices. Así como que ya no quiero huevo todos los días, Mayela. Hasta ese punto, ya no quiero. Hay momentos, hermanos, en que la iglesia o el creyente puede insistir tanto en algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Que Dios permite que lo haga, que lo obtenga, pero tiene consecuencia, tiene consecuencia, ¿sí? Tiene consecuencia. Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz? Pero ahí vas, no solamente para el matrimonio, para los negocios, para muchas otras cosas. Ya hay una consecuencia. Aparentemente tú vas a decir, nos está yendo muy bien y jajaja, jojojo, y pero tiene una consecuencia. Y si no ves la consecuencia, hermano, es porque a lo mejor no eres hijo.
Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segara, lo que el hombre sembrara, eso también va a segar. Hay consecuencia. Hay consecuencia del pecado, hay consecuencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, te pregunto, cuando lo suficiente ya no es suficiente, Dios te ha dado suficiente, te ha dado la salvación, te ha dado Cristo, te ha dado todo. ¿Estás harto? ¿Estás harto de venir los domingos? ¿Estás harto de levantarte todos los domingos temprano y venir aquí a la iglesia, venir los viernes? ¿Estás harto de levantarte todos los días temprano, orar y leer la palabra? ¿Estás harto de eso? ¿Estás harto de Dios? ¿Estás fastidiado de Dios? ¿Por qué es lo que dice aquí que el pueblo estaba fastidiado de Dios, de Cristo, de lo que Él les daba? Porque Él era el maná, Jesús es el maná. ¿Estás cansado de esto? ¿Estás fastidiado? Piénsalo. ¿Cuál es tu reacción al recibir el maná? Porque salía la gente, yo creo que muy contenta a recibir el maná de parte del cielo, porque venía de parte de Dios, pero llegó el momento en que se contaminaron. ¿Sabes qué? No, vamos a otro lado, vente, vamos para acá. Al fin, ¿qué? Pues vas otro domingo. Hermanos, sigo leyendo el versículo 21. Quiero terminar. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Bueno, lo dijo con esta admiración. Lo vuelvo a leer. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie. Eso, cuando dice 600,000 de a pie, ¿qué significa? ¿Estaban parados? No, sino está contando puros hombres. No está contando mujeres, no está contando niños. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Y luego dice 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. ¿Hay suficiente para todos ellos? ¿O se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso, esto escúchalo tú, acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado contigo, hermano, hermana? ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado con tu vida, hermana Graciela Rubalcaba? ¿Acaso la mano de Dios se ha cortado con nosotros, Miguelina? No, no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y en ese momento Moisés comienza a mirar las circunstancias, hace cálculos humanos, evalúa recursos visibles y concluye que lo que Dios ha dicho parece imposible. Dice, no puede ser, no puede ser. Pero vamos a que Él es el Todopoderoso. Vamos a conocer que Él no hay imposibles para Dios. Tal vez cambió la fe, su confianza en Dios por su lógica humana limitada. Yo creo que nos ha pasado algunas veces a nosotros. Y Dios lo confronta y le dice en el versículo 23, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Es decir, ¿hay algo que haya limitado el poder de Dios? Dios no depende de los recursos humanos, hermano, ni de los recursos que nosotros vemos. Él es la fuente, Él es la fuente. Hermanos, no limitemos a Dios con nuestros recursos. Él ya tiene todo resuelto. Solamente tenemos que creer y saber que Él es suficiente. Él es suficiente. Versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí, hermanos, estamos viendo la confirmación clara. Esos hombres no fueron establecidos por una decisión humana de Moisés, sino por iniciativa de parte de Dios. Por eso yo le preguntaba a Manuel, ¿quién te puso, Manuel? ¿Quién te dijo, abre una célula en tu casa? ¿Quién te dijo, Manuel? No fue de hombre, sino fue de Dios, y Dios es el que va haciendo las cosas, hermano. Sí, aquí vemos una confirmación clara de parte de Dios a estos hombres que no fueron establecidos por el hombre, sino por Dios. Hubo una confirmación de parte del Señor. No se trata de hacerlo en tus fuerzas, porque si lo haces en tus fuerzas te cansas, hermano. Versículo 26, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento.
aquí es interesante ver que hubo dos personas que no fueron al tabernáculo. Entonces, ¿cuántos fueron? 68, ¿sí? Y dos que no fueron. Sí, no sabemos por qué. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios también vino sobre ellos. Porque dice el 27, y corrió un joven y dio aviso y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan quién es Josué, hijo de Nun? Josué es el que fue sucesor de Moisés. ¿Sí? Ok. Y dijo, ayudante Moisés, uno de los jóvenes, dijo, Señor mío Moisés, impídelos. No los dejes que hagan eso. Falta de discernimiento. Todos los que somos jóvenes. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Qué tremendo lo que está diciendo aquí, hermano, véalo. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eso sería lo mejor, que todos nosotros aquí, hermanos, fuéramos maestros, que tuviéramos aquí, hermanos, discipulados constantes todos los días, con un maestro distinto enseñando esto, un maestro distinto enseñando lo otro, que la congregación se alimentara todos los días aquí también de la palabra de Dios, no solamente los viernes, no solamente los domingos, sino que una constante enseñanza. Hermano, necesito que venga, que ore por mí, que fuera un hermano y orara por el hermano, por la hermana. Hermanos, necesitamos servir. Dejemos de ser ovejas engordadas. Y dice aquí que Josué reacciona con celo, pensando que alguien más está haciendo lo que no le corresponde o podría afectar la autoridad de Moisés. Y Moisés, con el discernimiento del Espíritu Santo, le contestó y entiende que la obra no se trata de protagonismo, sino se trata de Dios, la obra, de Él, que Él sea glorificado, solamente Él. No se sienta amenazado porque otros estén siendo usados por Dios. Al contrario, expresa el deseo profundo de que sean utilizados por el Señor. Versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino a otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Era abundante lo que había ahí. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogió un codornices. El que menos recogió fueron 10 montones y las tendieron para sí a largo alrededor del campamento, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Todavía la estaban masticando, todavía la tenían ahí entre sus dientes, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Este pasaje de Números 11, hermanos, es una advertencia de las más solemnes que hay en la Escritura, porque negaron el maná del cielo, negaron a Cristo, se hartaron, por decirlo de alguna forma, de Cristo. Ya no quiero, ya no quiero, quiero vivir como los demás, ya no quiero esto, quiero lo otro. Se hartaron, hermanos, y Dios respondió tanto, Dios respondió Dios respondió la insistencia del pueblo, hermanos, que envió codornices de una forma sobrenatural, pero esa abundancia no era señal de bendición. Ojo con esto. No toda la abundancia es bendición de Dios. A veces la abundancia, a veces la situación financiera te lleva a alejarte a Dios pensando que viene de Dios. Ojo con eso. Es que el Señor me bendijo. Y el Señor, ni les he platicado, hermanos. Saben que me voy a escuchar muy mal, pero me compré una cabaña en Monterreal y no voy a poder venir los domingos porque el Señor me bendijo. Ahí te encargo, Carla, por favor. Vean, ¿me explico? Me dio un jet. Voy a volar por todo el mundo. Ya no puedo hacer nada aquí. A veces la abundancia, hermanos, no es señal de bendición, sino es parte de juicio. Aún
Cuando en tu trabajo te promueven para un puesto mayor, tienes que orar y discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Que el que venga de parte de Dios, hermano, Él te va a traer paz a tu vida, a tu corazón. Pero si a tu corazón va a traer que pases malas noches, que no vayas a la congregación, que dejes que te apartes del Señor, dices que nunca me voy a apartar del Señor, yo voy a seguir adelante. Eso es lo que tú crees. Pero hay veces que te aparta del Señor todo eso y tú piensas que es Dios. ¿Se acuerdan de ese pueblo que les comenté hace rato de Éxodo capítulo, creo que entre el 18 y el 21 que está, que hicieron fiesta a Jehová, adorando al becerro, pensando que era de Dios? A veces, hermano, la abundancia no es señal de bendición, sino es parte de juicio. El pueblo no solo recibió lo que pidió, sino lo que se entregó sin controlar a sus deseos. Voy a terminar con estos versículos. Y llamó el nombre, versículo 34, de aquel lugar, Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso, y significa tumbas del deseo. Ese Kibrot Hataba significa tumbas del deseo, tumbas de la codicia o tumba de los codiciosos. Así se llamó ese lugar. Hablando espiritualmente, hermanos, muchas personas mueren a causa de sus deseos desenfrenados. Y dice el versículo 35, de Kibrot Hataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Hermanos, no todo lo que deseamos es bueno para nosotros. Hay anhelos que, si no son alineados con Dios, pueden destruirnos. La satisfacción sin Dios siempre va a dejar un vacío. Quiero concluir con 5 cosas. La queja no es solo inconformidad con Moisés, sino era un rechazo a Dios mismo. Es lo que era la queja. Se quejaban rechazando a Dios. Cuando dejamos de valorar lo que Dios nos da, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su presencia, nos ha dado su gracia. Y cuando nuestro corazón, hermanos, realmente se inclina a la insatisfacción, la comparación y el descontento, hermanos, estamos rechazando a Dios. ¿Has estado descontento con lo que Dios te da? No contestes, piénsalo, porque muchas veces hemos estado descontentos con lo que Dios nos da. No estamos agradecidos con lo que Dios nos da. El maná que el pueblo menospreció era una figura de Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? Menospreciaron totalmente el maná, lo que Dios les daba todos los días, les daba su presencia, les mandaba el maná que era suficiente para que estuvieran comiendo. ¿Qué hicieron ellos? Desearon otra cosa. ¿Y cómo fue que empezaron a desear otra cosa? Porque empezaron a involucrarse con gente que no convenía. Empezaron a ser influenciados por personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Usted y yo somos un pueblo separado, somos santos, apartados de Dios, para Él y por Él, en Cristo Jesús, hermanos. Usted y yo no podemos ser como los demás. Veamos eso. Tenemos una gracia inmerecida sobre nosotros que se llama Cristo. Compartamos esa gracia a nosotros y dejemos nosotros de recibir la desgracia de ellos, porque ellos viven en desgracia. Así como Israel se cansó del maná, hoy muchos pueden cansarse de lo esencial de Cristo y de su palabra y comienzan a buscar algo más, algo más. Y aún dentro de las mismas iglesias buscan algo más. Es que quiero algo más, es que quiero esto, es que quiero el otro. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hay una advertencia que vimos aquí, hermanos. ¿Cuál es la advertencia? Dios les concedió lo que el pueblo pidió, pero junto con eso vino que el juicio. Por ahí hay un dicho del mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. Esto nos enseña que no todo lo que se recibe es de bendición. Tienes que tener discernimiento y ese discernimiento solamente Dios te lo puede dar, hermano, hermana. Discernimiento, discernimiento. Conocimos una persona hace muchos años
que llegó con el pastor, con mi padre, y le dijo, hermano, tengo unas cantidad de sillas que quiero donar para la iglesia. Y le dicen, no, gracias. ¿Por qué las negó? ¿Tienen idea por qué las negó? Porque Dios le había dado un discernimiento al pastor. Esas sillas habían sido utilizadas en un antro, en un bar. Tremendo. Dijo, no, gracias. Y otras personas dijeron, hermano, los hubiera recibido y los hubiera vendido. Y yo hubiera agarrado el dinero y con eso esto es leal, esto es real, sí o no, Carla. Discernimiento, no todo lo que te den proviene de Dios. Tienes que discernir, tienes que desechar lo malo, pero tienes que tener discernimiento. Discernimiento es lo que nos hace falta para caminar en obediencia delante de Dios. Cuando el corazón insiste en sus deseos fuera de la voluntad de Dios, puede terminar mal. Sin Cristo, hermano, aún lo que parece bueno puede destruirnos. Aún lo que parece bueno nos puede destruir, amados hermanos. Ahora esto está tremendo, el Kibrot Hataba, tumbas del deseo, es lo que significa, tumbas de codicia. Una vida gobernada por los deseos termina en muerte. ¿Cómo está siendo gobernada tu vida, hermano, el día de hoy? ¿Con tus deseos? ¿Con lo que tú quieres? ¿O lo que Dios quiere para tu vida? Porque son cosas muy distintas y muy rara vez vamos a caminar a la par con Dios. Por eso es necesario que entendamos que dice la palabra del Señor que es necesario que un buey joven camine en la yunta con un buey viejo, que Dios nos vaya dirigiendo por dónde ir, que no nos vayamos por otro lado y no nos gusta. Dice que nos pongamos su yugo, que su yugo es fácil de llevar, pero nosotros lo hacemos imposible muchas veces con nuestra forma de vivir, hermanos. Cristo vino a liberarnos de eso, para darnos una vida nueva donde ya no somos esclavos de nuestros impulsos, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, mi pregunta del día de hoy, y quiero que te la lleves. ¿Cristo es suficiente para tu vida? ¿Realmente Cristo te basta en tu vida? Porque Él lo llena todo en todo. ¿Te sientes vacío? ¿Por qué te sientes vacío? Porque a lo mejor no estás estudiando la palabra, porque no estás buscando de Él, porque no estás orando. Cuando Cristo es suficiente, el corazón descansa, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea el problema, uno en Cristo descansa. Porque aún su palabra dice que aquellos que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes lo dice? A los que amamos a Cristo. ¿Amas a Cristo? Pero cuando Cristo no es suficiente, hermano, nada lo será. Vuelve tu corazón a Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Vuelve tu corazón a Cristo. Que Él sea realmente tu deseo, hermano. Que Él sea la única fuente que satisfaga tu vida completamente, hermanos. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Padre, que no despreciemos, Señor mío, Padre, tu palabra. Que no despreciemos tu presencia. Que no despreciemos lo que tú nos das. Que no despreciemos, Padre Celestial, Señor mío, tu gracia. Que no la despreciemos, que no la hagamos a un lado. Que no estemos deseando cosas que no nos pertenecen. Que dejemos de voltear hacia atrás, como lo hizo la mujer de Lot, Señor, deseando lo que había en Sodoma y Gomorra, Dios, viendo lo que se estaba perdiendo, Señor mío, lo que había perdido, pensando que era mayor lo que había perdido que lo que tenía ahora en ti, Jesús. Que nosotros no veamos hacia atrás, sino que prosigamos hacia el blanco, Dios, de nuestra soberana vocación, que pongamos la mira en las cosas de arriba, que tú seas nuestro deseo, que tú seas, Padre Dios, la intención de nuestro vivir diario, Señor. Que no sea el de levantarnos y tener un negocio, que no sea el levantarnos y tener que ir a trabajar, que no sea el levantarnos la rutina, no, Señor. No queremos rutina contigo, Señor, queremos una relación de amor contigo. Así como dice el libro de Cantares, que
Tu bandera sobre nosotros sea amor, Dios. Tu bandera sobre mí fue amor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, de una forma muy personal, Dios, que me atraigas a ti, Señor. Y como dice tu palabra, atráeme a ti y en pos de ti correremos. Atráeme, Señor. Y atrae a cada uno de mis hermanos a tu presencia, Señor, para que ellos puedan ser luz donde quiera que estén, bendito Dios. Padre, si alguien está caminando mal, Dios, si alguien está caminando, Padre, en pecado, en maldad, Dios, si alguien está caminando, Padre Dios, deseando cosas que no son tuyas, Padre Dios, Señor, trae a sus vidas, Señor mío, ese sentido de arrepentimiento, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, endereza tú nuestros pasos, Dios, que nadie de los que estamos aquí nos extraviemos, Señor, sino que podamos caminar y proseguir hacia el blanco, Señor mío. Ayúdanos, Señor. Padre, este pueblo caminó durante el desierto, Dios, y tú estuviste con ellos. Nosotros caminamos por este desierto de la vida, bendito Dios, y tú no nos has dejado, Señor. Y tu palabra lo dice, Señor, que nunca veremos un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, Señor, y tú nos has hecho justos en Cristo Jesús, Señor. Y por lo tanto, tú nunca nos vas a desamparar, nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a olvidar en el desierto. El desierto es un tipo de los problemas de la vida, Señor mío, las dificultades que tenemos, Señor. Tú dices que pasarás con nosotros, Señor mío, Padre Dios, aún por el desierto, aún por las aguas, Señor mío, tú estaremos seguros en ti, Señor. No hay otro lugar donde podamos estar seguros más que en ti, no fuera de ti, Señor. No fuera de ti, Señor. Padre, te ruego que nos hagas, Padre Dios, sabios en toda la toma de decisiones que hagamos en nuestras vidas, Dios. Que nos hagas sabios, Señor mío, como esposos, para con nuestra esposa y nuestros hijos. Padre, que a las esposas las hagas sabias para con sus esposos, sus hijos, Señor. Padre, que a los hijos, Padre Dios, los hagas sabios, bendito Dios. Padre, y la única forma en que podemos ser sabios es a través de tu palabra, del conocimiento revelado de tu palabra, y te rogamos que tú nos reveles tu palabra, Señor. Que no despreciemos tu palabra, que no despreciemos el maná que tú nos das, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Padre Dios, que tu paz, tu cuidado, Señor mío, tu protección, Señor. Padre, esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Amén.